como le decía, el colmo de mansplaining sería un de feminismo una mujer, ¿no? Bueno, eso tiene algunos, como todos los argumentos que suponen cierta idea de identidad, son problemáticos, etcétera. Pero hay una cuestión interesante que si sigo en este ejemplo de pensar el machismo como una tradición, ¿no? Como un prejuicio no reconocido, es interesante porque para los hombres el desafío de pensar el machismo, ¿no? Nos obliga a decir, bueno, ¿de dónde pensamos las cosas? ¿Cuál es el centro del cual yo puedo articular una reflexión sobre estos, por ejemplo, sobre esta cuestión concreta? Porque yo no podría pensar el machismo de una perspectiva de feminista, o de una perspectiva de mujer en todo caso, porque no lo soy, porque soy hombre y porque estoy atravesado por ese lugar de privilegio patriarcal que es el machismo. Entonces, bueno, justamente la idea de pensar, por ejemplo, en este caso, de pensarse de la tradición, sería pensarse, por ejemplo, no del concepto de mujer, o menos del concepto de, tal vez un poco más del concepto de género, pero sobre todo para los varones cis, es pensarse, por ejemplo, a partir del concepto de varón, de masculinidad. Entonces, ese es el desafío, digamos, de poder identificar los prejuicios. ¿De dónde yo me puedo pensar si no es desde la tradición? No en el sentido de reivindicando la tradición, pero si yo quisiera revisar la tradición, por ejemplo, para el caso del machismo, yo no puedo pensar esa situación desde fuera de ese lugar, ¿no? O sea, ahí hay un problema. Y esa denuncia impropia, de impropiedad que hacen muchas veces las compañeras feministas con corrección, decir, bueno, no me expliques lo que vos no podés, digamos, no partas de un prejuicio para situarte en un nivel de superioridad. Bueno, justamente está implicando esta cuestión de que hay una tradición desde la cual el sujeto hombre se piensa a sí mismo y que no puede más que revisarse si no es de esa propia tradición. ¿No? O sea, y no lo digo en el sentido de reivindicativo de la tradición, sino en el sentido de lo problemático de la tradición. De lo problemático y lo complejo, y en última instancia, lo dificilísimo de pensarse de las propias tradiciones. Entonces, el problema no es negar de que tenemos prejuicios, sino el problema es reconocer justamente cómo esos prejuicios operan en la comprensión, y el problema es cuando no reconocemos esos prejuicios como tales. En todo caso, el único prejuicio negativo para Gadamer sería el prejuicio no reconocido. Entonces el problema es, y ahí está, en la posibilidad de suspender, en cierta medida, o no, o en la medida de reconocer el prejuicio como elemento de la comprensión, es que yo puedo habilitar el momento positivo de la tradición o el momento positivo de esa revisión y tratar de, a la manera medio hegeliana, superar ese momento y tratar de lograr, digamos, ¿no? En esto de ir construyendo nuevos prejuicios que decía antes Juan Manuel, creo que era el que decía. Sí, Juan Manuel. Que, ¿no? O no me acuerdo, que Fabián, no me acuerdo quién era el que intervenía con este argumento. No, esta idea de la constitución, entonces, es decir, ¿de dónde puedo yo pensar, o de dónde en todo caso los hombres podemos pensar nuestra situación de hombre si no es del propio concepto de masculinidad? De la propia tradición de la masculinidad que ha forjado un estereotipo, una serie de reglas, una serie de valores, una serie de cuestiones que articulan nuestra posibilidad, digamos, de ejercicio de esa masculinidad y esos prejuicios. No es desde el lugar o del no lugar del feminismo. Por eso está buena el chiste del aliade, es gracioso en ese sentido y es muy ilustrador en ese sentido, el impropio de esa posición, sino del pensar, digamos, decir, bueno, es del propio lugar de la tradición, desde el propio lugar que articula mi sujeto, es del propio lugar que articula mi subjetividad, es que yo puedo pensar cómo revisar esa subjetividad y cómo esa subjetividad me constituye. Digamos, y cualquier persona que haya pasado por situaciones, digamos, de confrontación con su propia identidad, y no estoy hablando solamente de la cuestión del machismo, sino podríamos hablar de mil cuestiones, digamos, no sé, desde el cambio de una carrera hasta cuestiones como mucho más complejas, hasta mismo, se me acaba de caer la conexión.